Esta tarde nos acompaña en nuestra sección que siempre llamamos con sal o con azúcar. Es la entrevista que solemos decir más o menos larga. Juan Francisco Fonte, que es el secretario general de la Unión General de Trabajadores de UGT. Juan Francisco, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Kiko. Le quiero preguntar por Fundescan, básicamente, porque sabemos que sobre eso se ha leído muchos titulares, y me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es Fundescan? Bueno, pues es una fundación, cuyo único patrono es la Unión General de Trabajadores de Canarias, que se configura, creo recordar, en 1995, 1996, y que como principio, pues, tenía gestionar los fondos de formación continua y formación para desocupados y también las políticas de empleo que venían dadas desde los servicios públicos de empleo a la Unión General de Trabajadores de Canarias. Es decir, lo que venía haciendo la UGT es que esas subvenciones que se concedían desde el gobierno de Canarias a la UGT, igual que se le concede a las patronales y a los sindicatos y a todos los operadores que están en el mundo de la formación, pues lo que hacía la UGT es encomendársele la gestión de esos cursos, en definitiva de esas subvenciones, a Fundescan, una herramienta que permitía pues gestionar los cursos, que lo ha hecho pues desde el punto de vista de la profesionalidad de todos los que trabajan ahí, bien en las OPEAs, que son políticas de empleo, bien en el área de formación, y que después fue derivando en muchos más programas, ¿no? En programas de cooperación al desarrollo, con Cuba, con Cabo Verde, con Senegal, en programas de casas de acogida de mujeres maltratadas, con el Cabildo de Tenerife, en programas de economía social, en fin, y fue derivando en otra serie de programas por la propia decisión de la propia fundación, ¿no? La fundación se rige por un patronato. Cierto es que los patronos que están en la fundación los decide la Comisión Ejecutiva Regional de la UGT y los decide en unos casos sobre propios miembros de la Ejecutiva Regional o de otros colectivos. Una ¿no? fundación, por tanto, apasionante por el trabajo y la labor encomendada. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo lo he dicho, yo creo que la fundación se ha gestionado muy malamente, es decir, la estructura de costes de personal se ha dimensionado, ha habido momentos en que no se ha recibido todas las subvenciones para poder realmente mantener los costes que tenían previstos. La subvención es una herramienta, es decir, trabajar con subvenciones es trabajar con una herramienta importante, pero hay que ajustar mucho todos los costes, porque la subvención no es para mantener empleo, la subvención te la dan para ejercer las acciones que de ella se derive. Por lo tanto, si no sujetas costes en todos los sentidos, en material, en infraestructura, en costes generales, en costes de personal, pues se va derivando en que la pelota va rodando de un año tras otro y, lógicamente, esto es lo que, en mi opinión, y así se derivará de la auditoría de gestión que hemos encargado y lo que ha imposibilitado el poder darle viabilidad. Una deuda de 8 millones de euros. Bueno, esto es lo que es mucho dinero, el año pasado ya nos indicaban los datos que se nos comunicó del propio patronato, ¿no? Es decir, que podía estar el déficit en 8 millones de euros, y de hecho es que la Hacienda, la agencia tributaria, la Hacienda embarga las cuentas de Fundescan a finales de diciembre del 2009. Es un poco triste que eso ocurra en una empresa, porque es una empresa, por mucho que sea una fundación, gestionada por un propio sindicato. Bueno, lo triste es que esto ocurra en cualquier empresa, es decir, Claro. Yo siempre digo que las gestiones de una empresa pasa precisamente por tener un buen gestor, es decir, cualquier empresa que no tenga un buen gestor, que no tenga un gestor que lleve las cosas con el rigor que se tiene que llevar cualquier empresa, lógicamente suelen pasar estas cosas. Mucho más triste y mucho más lamentable es que sea una fundación que lógicamente su objetivo era y es
en definitiva, vamos a ver en qué queda todo, ¿no? Pero su objetivo era, pues, dedicarla, sus fondos y sus principios a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Y así lo he hecho a lo largo de todos estos años, con los sacrificios incluso en muchas ocasiones de los propios trabajadores de Fundescan, porque yo tengo que decir en algunas veces de oída, porque Fundescan, pues dentro de la organización sindical de la UGT, estaba en el ámbito de regional y bueno, y sabíamos que bueno que podíamos asistir a los cursos y era una herramienta importante, pero en el fondo, en su estructura, en sus conocimientos de su economía y de su gestión, pues tengo que decir que es la gran desconocida, aunque este discurso externamente no se entienda, es la gran desconocida para los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores de Canarias. ¿Esto es responsabilidad, Fonte, de quién? ¿De la ejecutiva anterior? ¿De los propios responsables de Fundescan? Porque se puede entender que se vaya con una deuda de alguna cantidad, pero hasta llegar a 8 millones de euros ha debido pasar mucho tiempo y que nadie se diera cuenta de que la cosa estaba mal. Bueno, no es la primera vez que soy sindicalista en una empresa que he visto que se ha venido deteriorando. Hay en algunas en las que yo he estado trabajando para muchas empresas privadas, aunque en mis últimos años, como saben, tengo plaza en la Consejería de Educación como funcionario, pero realmente yo he sido líder de empresas que por el propio deterioro y la propia dinámica de cambios y de gestión de sus propietarios la ha ido, en fin, perdiendo mercado y por lo tanto terminando en definitiva, por cerrar. Es decir, esto hay que plantearlo a todos los niveles. Yo creo que los propios representantes de los trabajadores, porque no es la primera vez que los trabajadores de Fundescan han tenido que quedarse sin cobrar salario. Y ahora están, bueno, es decir, el mes de julio que se les debe, diciembre, enero y febrero, y lo que va viniendo hasta ver hasta dónde llega esta situación. Pero yo recuerdo haber oído en varios años anteriores, y puedo hablar de la década finales de los 90, y puedo hablar también de algunos años del 2000, que los trabajadores de Fundescan han tenido que quedarse algún mes sin cobrar completamente su salario. Por la propia dinámica. ¿Y eso por qué no se ha remediado antes? Bueno, yo creo que eso está en el ámbito de la gestión, es que no está en el ámbito de otros sitios. Es decir, en Fundescan nadie se ha llevado un duro. Pues yo no tengo pruebas ni documentos que demuestren lo contrario. En Fundescan, ¿y ese dinero se ha gastado? ¿De qué manera? Pues ese vamos a ver, es decir, si a ti te dan 2.555.000 euros como tiene la UGT en estos momentos para la formación continua 2009-2010 y que está en estos momentos en la cuenta corriente de la UGT de Canarias. Si cuando ponemos en marcha nosotros toda la programación de cursos de formación continua, que la ponemos ya la semana que viene, más de 450 cursos que se van a realizar a lo largo y ancho de Canarias, en diferentes municipios y en todas las islas. Si cuando termine la ejecución de estos cursos, después de pagar profesores, después de pagar material, después de gastar todos los elementos que permite la ley en la propia gestión, al final resulta que lo que ha ejecutado la UGT Canarias es el 90% de los cursos, inmediatamente la UGT Canarias, yo lo voy a hacer, tiene que ingresar ese 10% en las arcas del Servicio Público de Empleo. Es decir, en la misma medida en que se entrega la memoria y la justificación curso por curso de alumnos que han asistido